Hola, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradezco a su Universidad de Paz esta invitación y voy a empezar continuando lo que decía Ariel, ¿no? Cuando nombraba las universidades del cono cubano, ¿no? Periféricas. En Francia hubo un gobierno de izquierda hace un tiempo trató de crear un poco de centro de cultura en la periferia, donde ustedes saben, en Francia, en París intramuros viven los franceses y alrededor todo África, ¿no? El chiste, pero que es verdad, que la capital africana más grande es París, porque no hay ninguna capital en África, en ningún país de África que haya tantos africanos como en París, ¿no? Pero viven todos alrededor. Entonces un gobierno de izquierda tuvo la idea de crear salas de teatro nacionales muy lindas, muy buenas, en centros periféricos. Y dando piezas de teatro y obras así del repertorio. Bueno, lo que pasó muy rápidamente es que empezaron a ver buses que iban del centro de París a la periferia con gente de París que veían la pieza de teatro y después volvían a París, ¿no? Y para la gente que vivía ahí, bueno, era absolutamente impermeable ese teatro, ¿verdad? O sea, era como una especie de avanzada colonial, ¿no? Dentro de un territorio de nadie, un territorio de los que no son como debía ser, ¿no? Sí. El desafío para las universidades creadas fuera de los centros clásicos, ¿no? Donde está la gente que nació para estudiar y ser cuadros en la sociedad, el desafío es no hacer como esos teatros de París, ¿no? O sea, no ser lugares donde de última son como avanzadas coloniales, donde de repente se dice, bueno, capaz que acá también podemos producir lo mismo que se produce en el centro, o peor aún, ¿no? Que los que fracasan en el centro vayan a la periferia, porque ahí es más fácil entrar. Entonces, ¿cuál sería el desafío descolonial en ese caso? El desafío descolonial sería que lo que se crea en la periferia no sean avanzadas coloniales, sino que se ocupen de otra manera de los problemas de la educación, de los problemas de producción de saber, ¿verdad? Y que sean lugares de producción de saberes territorializados, ¿verdad? Territorializar la producción de saberes quiere decir efectivamente que uno trata de fagocitar los saberes oficiales, metabolizarlos, pero adaptados a lo que realmente está pasando en el lugar. Esto es muy difícil porque todo se opone a ello, ¿no? Y uno de los temas que trabajamos con Ariel y que trabajamos en el colectivo que nosotros hemos creado hace mucho tiempo, que ahora existe en Argentina, uno de los temas es efectivamente ese. ¿Cuál es la relación con el saber fundamental y central de nuestros días, que es todo lo que gira alrededor de la nueva tecnología, ¿no? O sea que la duda que aparece, que podría ser una trampa en realidad, es de decir, bueno, si nosotros aprendemos tecnología y nos capacitamos en tecnología en la periferia, de última estamos ganando en autonomía porque se hace en la periferia. Que sea la periferia de la ciudad o que sea la periferia mundial, ¿no? O sea, los países llamados periféricos, ¿no? Y eso es una duda, porque efectivamente no está muy claro, en realidad, si la autonomía a nivel popular, a nivel de los países periféricos, colonizados, no está muy claro si la autonomía viene por hacer lo mismo pero en otro lugar, ¿entiendes? Un ejemplo que capaz los historiadores conocen de acá, fue muy comentado, es algo que se estudió más o menos, que sucedió acá en Argentina para 1880, por ahí, o sea, en la época de la construcción del Estado-Nación, ¿no?
y es que varios jóvenes así, de lo que serían progresistas, no se llamaban progresistas de la época, ¿no? Pero bueno, se dieron a la tarea de ir a alfabetizar gauchos, paisanos e indios, ¿no? O sea, entonces se iban a alfabetizar. Y claro, la idea era, si te alfabetizas, vas a poder resistir a la dominación. Y la respuesta magnífica, masiva y no coordinada fue más o menos de decir, que sorprendió mucho, ¿no? Si vos me alfabetizás, ahí sí me van a dominar, ¿se entiende? Bueno, esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra época, porque lo que pasa es que nosotros no podemos tranquilamente adoptar la tecnología del colonizador y hacer otra cosa que continuar la tarea colonizadora. Entonces el gran desafío es no solamente ser periféricos, no solamente hacernos accesibles a otros niveles, a otro sector de la población que no pueden acceder a lo central, sino también producir saberes alternativos periféricos, y en este caso no sobre la alfabetización, sino sobre la expansión fantástica y total de las nuevas tecnologías en el mundo entero, ¿entiendes? O sea, la hipótesis, la apuesta, es que de repente lo que hace falta es modos de apropiación alternativos de la alta tecnología mundial, ¿no? Para romper un poco la hipótesis dominante de que de todas maneras la tecnología mundial, la algoritmización, la artefactualización del mundo es la nueva realidad, y que el único camino que hay es aprender eso, adaptarse de eso, y que la única diferencia es si vos sos patrón o empleado de eso, ¿entiendes? Bueno, nosotros trabajamos alrededor de eso, nosotros tratamos de trabajar en diferentes niveles, que yo lo trabajé mucho con respecto al cerebro, pero también antropológicamente, socialmente, cuáles son las inmensas modificaciones que la revolución algorítmica trajo al mundo, ¿verdad? Para decir un poco efectivamente la diferencia entre el martillo y el mundo de la tecnología, es que el martillo queda todavía un útil al servicio de la persona que lo usa. La tecnología al nivel actual ha dado un inmenso salto cualitativo, donde no es más un útil al servicio del que lo utiliza, sino que ha creado un mundo diferente, donde los humanos, las sociedades, etcétera, etcétera, las culturas, tienen que tratar de adaptarse a eso y tienen que tratar de encontrar un modo de existencia dentro de ese mundo único, dominante y aparentemente inevitable. Como diría la Margaret Thatcher, decía, no hay alternativa, ¿verdad? El no hay alternativa se presenta también en la idea de que se trata de ver si podemos crear un poco de tecnología en los lugares periféricos o no. Y en realidad no, la alternativa sería decir, pero ¿cómo nosotros podemos territorializar, cómo podemos descolonizar, cómo podemos apropiarnos de esto, pero no de la forma dominante y única, sino cuáles son los modos diversos, territorializados posibles? Por el momento no tener la más mínima idea, ¿no? Pero digamos que bueno, es una orientación de investigación, por lo menos, ¿no? Porque la trampa es esa, la trampa que es un pensamiento un poco demasiado simple, que consiste a decir, yo tomo, para decirlo así, las armas del enemigo, ¿no? Pero las utilizo para mí. Bueno, eso nunca funciona. Nunca funciona. ¿Por qué? Porque las armas del enemigo, la técnica del enemigo, determina que yo estoy dentro de la casa del enemigo. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero no tener una actitud, efectivamente un poco ridícula, tecnófoba, y bueno, yo tengo que saber que tengo una doble tarea.
yo tengo que aprender qué es esta tecnología, cómo se utiliza, pero la otra tarea es que esa tecnología no me colonice, no me desterritorialice. Para decirlo concretamente, porque después vamos a volver a hablar de diferentes puntos, ¿no? Yo trabajo mucho en algo que, para decirlo en una imagen, sería, pero ¿cuáles son las consecuencias que un chico en Zurich, en Suiza, ¿no?, tenga la misma interfase con el mundo que un chango en La Quiaca? ¿Se entiende? Bueno, todo el mundo dice, no, lo que tenemos que hacer es que el chango en La Quiaca tenga un celular. Y estamos contentos, ya ahí estamos contentísimos, ¿no? Y después estamos más contentos, sobre todo si el celular es un celular nacional y popular que se llama, no sé, La Llama del Noroeste. Bueno, y lo que pasa es que ese es el mecanismo de colonización, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque nos comimos la tecnología, pero comerse la tecnología no significa o que te haces una indigestión o que estás colonizado. No es posible. Yo trabajo, vamos a volver si ustedes quieren, pero yo trabajo en eso, o sea, de qué manera, ¿no?, la utilización de la interfase digital universal, única, ¿no?, en el mundo entero, es el mecanismo de colonización central hoy en día que transforma la vida, los paisajes, los ecosistemas en útiles, en evaluables, de acuerdo a una grilla única. ¿Se entiende? Bueno, la cuestión es esa, la cuestión es cómo nosotros podemos pensar la tecnología, cómo nosotros podemos tratar de apropiarnos de esas cosas sin que esas cosas se apropien de nosotros. El punto principal es efectivamente comprender que la tecnología no es una herramienta, la tecnología es efectivamente una nueva escultura del mundo que nos está cambiando a nosotros. Yo en biología lo que trabajé y sigo trabajando es cómo ha modificado enormemente el cerebro, cómo modifica concretamente la materialidad misma, ¿verdad?, de nuestras vidas. Bueno, entonces un poco hablar de eso acá es fundamental porque efectivamente hace parte del desafío, ¿no?, de decir producir saberes significa producir saberes territorializados, porque toda desterritorialización, toda abstracción de nuestra vida nos hace impotentes, ¿verdad? Y entonces lo que resiste es lo que efectivamente, recuperando la potencia esa tecnológica, pero en este territorio y para este territorio, puede hacernos más potentes. Eso sería un primer punto.